Hoy voy a contarles al menos 3 veces la misma historia. Cambian los nombres, cambian ciertos escenarios y cambian los detalles concretos en cada ocasión, pero el trasfondo permanece intacto. Machismo, posesión, sadismo y la convicción de que una mujer que no cede merece sufrir por ello. Esa idea putrefacta que durante años se resumió en esa frase que todos hemos oído alguna vez: si no eres para mí, no eres para nadie. Es un relato que hemos escuchado muchas veces en este podcast y precisamente por eso no pierde trascendencia. Al contrario, cada repetición debería obligarnos a asumir que no hablamos de episodios aislados ni de monstruos excepcionales, sino de un problema de todos, de una violencia profundamente incrustada en nuestra sociedad. Pero aunque la historia se repita, sus protagonistas no son un caso más. Tenían nombre, tenían familia, amigos, planes y una vida propia. Hoy, en Elena en el País de los Horrores, voy a hablarles de Vanessa Ferrer, Wafa Seba e Isabel Elena Raducanu. Elena en el País de los Horrores. Con Elena Merino. Hola, ¿qué tal están mis queridos secuaces? Sean todos bienvenidos. Una de las características ambivalentes de los pueblos medianos es que todo el mundo se conoce. La mayor parte del tiempo eso es una lata, no hay forma de mantener la discreción, pero si te ves en problemas o si causas problemas, se van a resolver antes. Pero ni en los municipios medianos, ni en los grandes, ni en los de ninguna dimensión, se puede dar marcha atrás al tiempo para impedir que esos problemas lleguen a producirse. Ojalá Chella, una localidad valenciana de unos 2.400 habitantes, hubiese sido la excepción a esa ley física. Ojalá se pudiese retroceder hasta la noche del 26 de noviembre de 2016 para evitar que Vanessa Ferrer saliera de su casa para reunirse con su primo y sus amigos, Luis y el macarra de Rubén Mañó. Otra de las ambivalencias de un pueblo pequeño es que un entorno tan controlable te hace sentir seguro, aunque no lo estés. Vanessa era una niña de 15 años, con la alegría, la cierta despreocupación, las ilusiones sencillas y la autopercepción de invulnerabilidad que apareja tener esa edad. Tenía razones para sentirse a salvo y protegida. Una familia cariñosa, una hermana, Alba, 5 años mayor que ella, que estudiaba para ser técnico sanitario, y un padre y una madre, Jorge y Carmen. También estaba su abuela, a la que ella cuidaba con enorme cariño. Además, tenía muchos amigos y un novio, un chico algo mayor que ella, Marc, con el que salía desde hacía casi un año. Por aquel entonces, el máximo empeño de Vanessa era convencer a sus padres de que le compraran una moto. Su vida pivotaba constantemente entre su pueblo, Chella, Navarrés, que es donde ella asistía al instituto y de donde era su chico, y Xàtiva, que era la localidad más cercana con centros comerciales, con cines y otros entretenimientos que son inexistentes en lugares más pequeños. Tener un vehículo que le permitiese moverse con independencia era lo que más ilusión le hacía y lo que, por supuesto, más preocupaba a sus padres, a Carmen y Jorge, que hasta entonces se habían mostrado reticentes. Pero ella insistía, ella la pedía como regalo de Navidad porque, quién sabe, quizá le dieran esa sorpresa. Precisamente el 26 de noviembre, cuando nada absolutamente podía pronosticar que iba a ser el último día de su vida, Vanessa estuvo en los 3 municipios, en Navarrés, en Xàtiva y en Chella. Amaneció en el primero, donde se había quedado la noche anterior con Sara, una de sus mejores amigas, y con Marc, su novio. Comió con él y después quedó con Julia y con Estefan, otros 2 chicos de la pandilla, para ir al cine en Xàtiva.
Estaba de vuelta en casa sobre las 8:30 para cenar con su familia. Antes de irse a dormir, su madre le preparó un vaso de leche con galletas. La mujer se retiraba muy pronto porque también madrugaba mucho para ir a trabajar a la fábrica de puros caliqueños de Chella, donde por cierto se llaman canaleños. Vanessa le dijo entonces que saldría un rato esa noche, pero que estaría de vuelta a las 12. En casa dijo que había quedado con unas amigas, sin dar más detalles. A su amiga Sara, sin embargo, sí le dijo la verdad. Estuvieron intercambiando WhatsApps después de que Vanessa saliera de casa. Le contó que iba a fumar marihuana con su primo Vicente y su amigo Luis, que la esperaban en casa de Rubén. En aquella reunión, Rubén Mañó Simón era el mal necesario, el que ponía la casa y la mercancía. Desde luego era un tipo a evitar, sobre todo para una chica como Vanessa. Con 21 años sus ocupaciones se limitaban a dormir, a consumir drogas y alcohol y a ir al gimnasio. Tenía muy malas pulgas, era agresivo, muy peligroso, sobre todo para las mujeres y sobre todo si esas mujeres le gustaban. Tenía antecedentes por violencia de género. Tuvo una exnovia a la que hizo pasar un verdadero infierno durante 5 años. La aisló de su entorno, le impidió seguir estudiando, la amenazaba para que no lo abandonara y fue sumamente violento con ella. Cuando la chica por fin lo denunció, un juez decretó una orden de alejamiento que él quebrantó en repetidas ocasiones. Un año antes de los hechos que les estoy contando aquí, se encontró con una expareja caminando con otro chico. Les atacó. A ella le arrebató el teléfono móvil de la mano y lo estrelló contra el suelo y después la emprendió a golpes con el retrovisor del coche de él. En septiembre, en las fiestas de otro municipio cercano a Chella, en Enguera, también se había metido en una pelea durante las fiestas patronales. Además, había tenido otros varios encuentros con la justicia por más peleas y por pequeños robos en las casas del pueblo. Rubén estaba enganchado a las drogas, que también vendía. Lo estaba desde pequeño. Con 14 años ya había recibido ayuda para desintoxicarse. El lugar donde se había organizado la quedada para fumar esa noche era el cuartel general de Rubén, una casa de 2 plantas con garaje, propiedad de sus padres, pero deshabitada, salvo por 2 perros de la familia. Él había estado viviendo allí una temporada después de que la convivencia con su familia se volviera insostenible por su temible carácter, pero había tenido que volverse con su madre después de que los vecinos se quejaran de las fiestas continuas, de los altercados y del trapicheo. De todas maneras, seguía siendo el fumadero de los colegas. Vanessa lo conocía desde siempre, como la mayoría de los vecinos. Su familia y la de él eran amigas. Sin embargo, su hermana Alba, de aproximadamente la misma edad que Rubén, se había visto acosada e intimidada por él durante su adolescencia. Pero con Vanessa siempre se comportaba como un verdadero encanto. Según su exnovia, esa era una de sus armas de seducción. Siempre parecía un buen chico, amable y servicial, hasta que te tenía a su merced. También jugaba a la baza del misterio. En sus redes sociales pretendía ser enigmático e inaccesible. A mí me conocen bien 2 o 3 personas. El resto sabe de mí lo que yo quiero que sepan. En cualquier caso, a Vanessa no la había seducido. Solo eran amigos. O ni eso, eran conocidos. Como digo, Rubén era un tipo a evitar, sobre todo si eras una chica que le había entrado por el ojo y estaba claro que ella le gustaba. En su perfil de Snapchat le había dejado un comentario bonito, halagador y en principio nada excesivo. Se está haciendo muy guapa y mucha mujer. En principio, como digo, no parece demasiado inapropiado, pese a la diferencia de edad entre ellos, 6 años. Solo que 6 años cuando ella tenía 15 y él 21, que parecen muchos más. Sea como fuere, Vanessa no desconfiaba de él. O al menos no porque en la quedada iban a estar, además, como ya he dicho, su primo Vicente y Luis. O eso decía el mensaje que le había enviado Rubén para invitarla. Al día siguiente, sobre las 9 de la noche, Carmen, la madre de Vanessa,
acudí al puesto de la Guardia Civil de Énguera. Aquella mañana, al salir de casa a las 6:30, no había comprobado que Vanessa estuviera en su cama. Había supuesto que había regresado a la hora que anunció, como hacía siempre, y que dormía tranquila y segura. No quiso molestarla, pero cuando volvió de la fábrica y comprobó que su hija no había tocado la comida que le había dejado preparada, la llamó al móvil y no obtuvo respuesta. Se inquietó. Se puso en contacto entonces con algunas de sus amigas y compañeras del instituto que le confirmaron que Vanessa no había ido a clase. Sin más tardanza, fue a poner la denuncia. Todo fue muy rápido a partir de ese momento. Las sospechas se centraron de inmediato en Rubén. Sara, a la que Vanessa confesó por chat sus planes para esa noche, puso los mensajes a disposición de la Guardia Civil conforme supo que su amiga había desaparecido. Los antecedentes del individuo hacían presagiar lo peor. Le llamaron por teléfono y le preguntaron por la adolescente. No sé nada de Vanessa desde hace 3 días. Las cosas no cuadraban. Sobre las 10 de la noche, una pareja de agentes se presentaron en su domicilio para hablar con él cara a cara. Volvió a negar que se hubieran visto. Sí reconoció que habían hablado por WhatsApp y que habían quedado la noche anterior, pero dijo que la chica le había dejado plantado. Le pidieron entonces que mostrara esos mensajes y Rubén dijo que los había borrado. Cuando se hubieron marchado, Rubén también salió de casa. Se fue directo al pub Harlem, que es donde se reunían casi a diario todos los jóvenes del pueblo, los de su pandilla y los de la pandilla de Vanessa también. Efectivamente, allí estaban su exnovia y Luis, ya saben, el que supuestamente iba a estar junto con el primo de Vanessa fumando marihuana en casa de Rubén esa noche. Pero no, Luis no estaba invitado. Los dos amigos, Rubén y él, pasaron juntos todo el día, que terminaron bebiendo y drogándose en casa de un tercero. Alrededor de las 10 de la noche, Rubén le dijo que se iba porque había quedado, sin añadir ninguna explicación más. Y Luis se quedó donde estaba todavía un rato. Pero unos 45 minutos después empezó a recibir mensajes de su amigo en ráfaga, sin tregua. 72 mensajes en apenas 3/4 de hora. Todos insistiendo frenéticamente en que le prestara el coche. Necesito que me prestes el coche. Va, nano, déjamelo. No me preguntes para qué es, nano. Pa' nada malo, te lo prometo. Tú déjamelo. Cheitete, que me dejes el coche, fotre. Luis cedió al final. Rondaba la medianoche cuando llegó con su Suzuki hasta la casa de Rubén, que le esperaba en la puerta, muy agitado y sudoroso. El amigo insistió en saber para qué quería el vehículo. Si no me dices para qué quieres el coche, no te lo dejo, tío. Es para follarme a esta. Venga, va, tardo solo 10 minutos. Se refería a su ex, hacia la que se suponía tenía una orden de alejamiento que, al parecer, ninguno de los dos respetaba demasiado. En cualquier caso, mentía, pero la explicación convenció a Luis, y de eso se trataba. Mientras el chico esperaba en la calle, inconsciente de la realidad, Rubén cargaba en el coche un bulto de considerables dimensiones. Se subía al volante y se perdía en la noche durante una media hora, al cabo de la cual regresaba y le devolvía el vehículo a su amigo. Después de eso, ambos se fueron a dormir. A los pocos minutos, Rubén roncaba, pero Luis estaba despejado por culpa de toda la cocaína que se había metido esa noche. Así que se levantó y se fue a su propia casa, donde llegó alrededor de las 2 de la madrugada. Los dos amigos no se habían vuelto a ver hasta ese momento, en el pub Harlem, la noche siguiente. Habían sabido el uno del otro a través de mensajes, en los que los dos confirmaban que se habían enterado de la desaparición de Vanessa. Se reconocían muy preocupados por la chica e incluso Rubén le proponía a Luis salir a buscarla. Ahora se reencontraban en el bar después de que la Guardia Civil le hubiera estado preguntando por ella.
Luis, si la policía te preguntara a ti, les dices que tú y yo estuvimos juntos toda la noche, ¿eh? Que te quedaste conmigo en casa de mi madre. Luis no fue al único al que intentó manipular. Estuvo escribiendo a todo el entorno común que tenía con Vanessa, fingiéndose preocupado y mostrándose muy proactivo en su búsqueda, pero contando su falsa coartada sin venir a cuento. Recuerden, una vez más, ese aforismo que tantas veces repetimos en este podcast. Excusatio non petita, accusatio manifesta. O sea, que quien se justifica sin que nadie se lo haya pedido, se delata. Mientras tanto, los equipos de batida, en los que participaban muchos vecinos de Chella, se afanaban buscando a la chiquilla desaparecida. El día 28, sobre las 11 de la mañana, un agente del Seprona divisó un bulto grande, como envuelto en una tela, pendiente de las ramas de un árbol, sobre la llamada Sima de los Borricos, un pozo vertical, natural, de unos 30 metros de profundidad, situado a las afueras de Chella y utilizado durante décadas por vecinos y agricultores de la zona como lugar donde arrojar los cadáveres de los animales de labranza para que desaparecieran bajo tierra. El fardo había quedado enganchado en la vegetación a unos 10 metros del fondo. De otra manera, hubiera sido muy complicado verlo. Mucho más, encontrar alguna vez su contenido. Un equipo de rescate e intervención de montaña fue quien lo recuperó. Dentro de lo que resultó ser un edredón, estaba el cuerpo semidesnudo de Vanessa, a la que identificaron por sus huellas dactilares. La noticia del peor desenlace posible para la desaparición del adolescente corrió como un torrente por las serpenteantes calles del pueblo, así que también le llegó a Rubén Mañó. Mientras preparaban el traslado de la niña al anatómico forense, los de homicidios de la Guardia Civil trataban de localizar a su sospechoso número 1 para detenerle. Él, sin embargo, pensó en acabar de otra manera. Cogió su moto y se fue hasta Bolbaite, donde vivía su abuela. Quiso visitarla porque sería la última vez que la vería. Su intención era subir a las ruinas del castillo y después saltar sobre el cauce del río Sallent y acabar con su vida. Su teléfono no paraba de sonar. Sus amigos, sus padres, los investigadores. Tardó bastante en responder y lo hizo a su madre. Le confesó lo que había hecho, solo que con un matiz. Le dijo que él no quería hacer daño a Vanessa, que fue una especie de accidente, que él estaba muy pasado de drogas y que ella se puso muy agresiva. Solo intentó inmovilizarla, pero se pasó de intensidad. Ya no quería seguir viviendo y pensaba suicidarse. Su madre entró en pánico, localizó a su padre y este llamó a la Guardia Civil. Cuando por fin los agentes pudieron hablar con él, le convencieron de que lo mejor que podía hacer era entregarse. Rubén volvió con su padre a Chella y allí, cerca del domicilio de su familia, lo detuvieron. Lo sacaron en un coche camuflado rápidamente del pueblo, donde ya se estaba formando tumulto, y lo llevaron al cuartel de Sátiva. Siguió diciendo que quería quitarse la vida, por miedo a la cárcel, a los vecinos, a que lo mataran, pero no porque pesara en su conciencia lo que había hecho, ni palabra de arrepentimiento. En el interrogatorio dio una versión parecida a la que ya le había contado a su madre. Él y Vanessa se veían ocasionalmente en la casa de la calle San Antón. Tenían una relación, más que emocional, física. Rubén contó que había estado consumiendo cocaína, bebiendo alcohol y fumando porros todo el día, y que siguieron con la María cuando Vanessa llegó esa noche, voluntariamente y sin ninguna trampa. Según él, ella sabía que estaría solo. Tuvieron sexo, también consentido. Todo iba bien hasta que él le confesó que le gustaba otra chica de Chella. Entonces Vanessa se puso fuera de sí y comenzó a gritarle, a darle tortazos, patadas y arañazos. Él solo quiso pararla hasta que se hubiera tranquilizado. Por eso la abrazó por detrás,
hasta que ella se quedó inerte. Se le fue la mano, pero en ningún caso tuvo intención de hacerle daño. La autopsia, sin embargo, contradice esa versión. Vanessa tenía numerosas contusiones en la cara, lesiones en la cabeza y en sus genitales. A Vanessa le dieron una tremenda paliza y la violaron vaginal y analmente. No tuvo ninguna oportunidad. La línea de tiempo que trazan los mensajes de móviles lo deja claro. Mientras iba camino de la casa de Rubén, Vanessa habló brevemente con su novio, Marc, quien mandó un último mensaje que ella no llegó a leer a las 10:25. Poco antes, Sisi, una vecina del pueblo, se había cruzado con ella cerca de su destino. El primer mensaje que Rubén envía a Luis pidiéndole el coche, que obviamente el criminal utilizó para trasladar el cuerpo, fue a las 10:42. En ese cuarto de hora sucedió todo. Y no pudo ser como él cuenta. La tesis de los investigadores fue que conforme se encontraron, él debió de pedirle que mantuvieran una relación, a lo que ella se negó, y entonces él empezó a pegarle. Uno de los golpes debió de dejarla inconsciente, circunstancia que Rubén aprovechó para subir a Vanessa a la planta de arriba, donde abusó de ella para terminar estrangulándola. Cuatro años después del crimen, los dos relatos divergentes de lo que ocurrió aquella noche volvían a montarse como un puzzle en la Audiencia Provincial de Valencia. Arrancaba el juicio contra Rubén Mañó el 13 de julio de 2020. Esta vez, el tribunal no tenía que dirimir si Rubén Mañó había o no matado a Vanessa Ferrer. El acusado lo había reconocido desde el principio. Lo que tenían que decidir es por qué lo había hecho, cuál fue la intención detrás de sus actos aquella noche. La defensa trató de sostener que había sido un homicidio imprudente. Mantuvo la versión fantástica de su cliente. Argumentó que sus facultades volitivas y cognitivas estaban gravemente afectadas por el consumo de sustancias estupefacientes y que todo lo demás, eso de pedir un coche para deshacerse del cadáver, elegir un lugar muy bien elegido, donde de haber salido las cosas como él las pensó, difícilmente lo hubieran podido encontrar, limpiar aunque fuera someramente el lugar del crimen, tirar a distintos contenedores los restos de pertenencias de Vanessa, como su teléfono móvil, no habían tenido nada que ver con una planificación, sino que habían sido realizados de manera automática en estado de shock. Pidió para él solo 4 años de prisión. Fiscalía y acusación particular tuvieron argumentos de sobra para desmontar todo aquello. Tenían una reconstrucción cronológica precisa para la que los mensajes de los móviles fueron fundamentales. Tenían los datos de la autopsia, la conducta posterior al asesinato de Rubén, tratando de eliminar pruebas, manipulando a los amigos para que le dieran una coartada, fingiendo que participaba en la búsqueda de la víctima mientras se desconocía cuál había sido su destino. Todo eso son actos racionales, no de alguien en estado de conmoción ni intoxicado. Además, según los abogados de la acusación, Rubén había estado venteando, una palabra que adoptan los criminólogos del lenguaje cinegético y que se refiere a cuando el depredador está buscando y seleccionando una presa. Esa noche, Mañó estuvo escribiendo de forma simultánea a varias chicas de su entorno buscando a alguna que acudiera a la casa de San Antón. Es decir, Vanessa no era exactamente el objetivo, sino el único que respondió a la invitación. La expresión utilizada por el representante de la familia fue que Rubén había salido de caza. El jurado popular terminó aceptando esta interpretación. El veredicto fue de culpabilidad y la sentencia impuso la pena más grave prevista en el Código Penal español: prisión permanente revisable, que está cumpliendo en Picassent. Pero, mientras la causa contra Rubén Mañó avanzaba hacia el juicio, mientras los informes forenses, las declaraciones y las reconstrucciones de aquella noche en Chella
iban ordenándose lentamente dentro de un sumario judicial, la historia, que parecía tan brutal, tan excepcional y tan difícil de comprender, volvía a empezar. Se repetía apenas a unos kilómetros de allí, en la Pobla Llarga, a 25 minutos en coche de Chella. El 17 de noviembre de 2019 era vista por última vez Wafá Seba, una chica de 19 años. Compartía casa con un hombre, José Ramón, con el que no le unía ningún otro vínculo más que el del casero y la inquilina. Él le alquilaba un sofá-cama en su casa. Wafá había adoptado hacía poco a un perro al que adoraba y del que solo se separaba si tenía que viajar en transporte público. Ella no tenía ningún otro medio, salvo ese o pedir favores a amigos con coche. Esa tarde, la última de Wafá, salió de su casa con intención de ir a Xàtiva en tren para ver a una amiga. Envió un WhatsApp al hombre que le alquilaba el sofá-cama para avisarle de que se estaba quedando sin batería en el móvil, pero que estaría de vuelta sobre las 7 de la tarde. Nunca llegó a la cita. Jamás volvió a casa. José Ramón, preocupado en principio solo porque el perro de Wafá llevaba muchas horas sin salir a la calle y ella tenía que hacerse cargo, trató de localizarla. La llamó a su teléfono, pero estaba apagado, así que se puso en contacto con la amiga con la que supuestamente debía de haberse encontrado. Al descubrir que ninguno de los dos sabía el paradero de Wafá, decidieron ponerse en contacto con su madre, con Soraya. Wafá no tenía una relación demasiado estrecha con su familia. Era una mujer bastante independiente. Parece ser que hablaba con Soraya 1 o 2 veces al mes y con su padre, Nabil, del que su madre estaba divorciada, bastante menos. De primeras, la mujer no se alarmó. Estaba acostumbrada a que su hija permaneciera semanas sin dar señales de vida. La clave de que en esta ocasión era diferente estaba en el perro, pero no lo supo ver. Así que tardó 12 días en denunciar la desaparición en la Guardia Civil. En cuanto se supo la noticia, mucha gente la relacionó con la desaparición de Marta Calvo, otra joven, algo mayor que Wafá, de 27 años, que había ocurrido 10 días antes, a 4 kilómetros de la Pobla Llarga. Tienen un par de programas que dedicamos a su caso disponibles en nuestro canal. Búsquenlo por el nombre de su asesino, Jorge Ignacio Palma. El caso es que mientras los medios especulaban con esa posibilidad, que ambos casos estuvieran relacionados, los investigadores siempre tuvieron claro que no. La búsqueda de Wafá comenzó como lo hacen todas, yendo a su casa y registrando sus cosas. Estaban allí todas, incluida la documentación. Luego lo más probable es que no se hubiera ido voluntariamente. Hablaron con su entorno, empezando por José Ramón. Parece ser que los agentes al cargo del caso creyeron ver mayor interés en Wafá por su parte de lo que dijo en un principio. Sin embargo, lo descartaron como sospechoso enseguida porque, entre otras cosas, cuando la chica desapareció, él estaba en el trabajo y la coartada era sólida. Hablaron con más amigos. Ninguno aportó gran cosa. Los investigadores se centraron entonces en reconstruir las últimas horas rastreables de la chica mediante el posicionamiento de su teléfono móvil. Así supieron que Wafá estaba en Carcaixent, un municipio vecino a la Pobla, pasadas las 5:15 de la tarde. Sin embargo, media hora después, la señal la sitúa en Rafelguaraf, otro municipio de la Ribera Alta valenciana. A las 6:30, la antena sitúa el teléfono en Xàtiva, donde la desaparecida había quedado con su amiga, pero nunca llegó a aparecer. Después de esa hora, la señal se desconecta. También desaparece, alguien elimina su perfil de Instagram. Todas esas idas y venidas indicaban que la chica, o al menos un móvil, se había estado desplazando en coche. Encontraron un hecho singular en la cronología de los días posteriores a la desaparición de Wafá.
Su teléfono, que como digo se apagó después de las 6:30 del día 17 de noviembre, vuelve a dar señal, brevemente, los días 23 y 24 de noviembre, y se conecta en ambas ocasiones por un instante a la wifi del centro comercial Ribera del Xúquer en Carcaixent. La Guardia Civil revisó entonces las imágenes de las cámaras de videovigilancia del establecimiento con la esperanza de ver a la joven, pero tampoco encontraron en ellas ni rastro. A partir de ese momento, empezaron a considerar que no la iban a encontrar con vida porque otra persona tenía su terminal y jugaba al despiste. Lo que sí vieron los agentes en las grabaciones fue a algunos de los amigos de la chica, amigos de uno de sus grupos habituales. Se convirtieron automáticamente en personas de interés, les pusieron bajo el foco, se les hizo seguimiento, escuchas, se les intervino el teléfono, pero no se consiguió nada. Las pesquisas empezaban a entrar en un callejón sin salida. Fue entonces cuando la Policía Judicial de Valencia solicitó ayuda a sus compañeros de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo, los perfiladores de la Guardia Civil. Ellos prepararon un informe en el que orientaban la investigación hacia la búsqueda de un hombre de entre 30 y 35 años de Carcaixent, donde el teléfono se había vuelto a conectar días después de la desaparición, del círculo próximo de Wafá, con antecedentes por delitos contra las personas, también probablemente por violencia de género y consumidor habitual de drogas. Lo más terrible de su análisis es que pronosticaban que Wafá ya estaría muerta y que habrían acabado con ella de forma violenta. El siguiente paso en la investigación fue un trabajo de hormigas prácticamente. Recuperaron la lista de contactos del teléfono de Wafá. Eran 500. Cribaron cuáles de ellos podrían haber servido de transporte el día de su desaparición. Consiguieron dejar la lista en 308. Después, cotejaron los posicionamientos de cada uno de ellos con el de la chica aquella tarde. Y entonces sí, en enero de 2020 habían conseguido reducirlos a 1. Pero entonces la investigación se topó con un nuevo escollo, que le añadió dificultades pero no impidió que continuase en buena dirección. En realidad, ese nuevo escollo no lo fue solo para la investigación, lo fue para la vida misma. Me refiero a la pandemia del COVID, que nos confinó en marzo y dejó paralizado prácticamente al mundo. No obstante, más lentos, pero seguros, los expertos del GATO, el Grupo de Apoyo Técnico Operativo de la Guardia Civil, siguieron trabajando para trazar los movimientos de ese número de teléfono durante las horas posteriores a la desaparición de Wafá y concluyeron que efectivamente había coincidido sistemáticamente con el móvil de la joven en los mismos lugares y prácticamente en las mismas franjas horarias según los posicionamientos de la señal. No solo eso, los días 23 y 24, el teléfono de ese tipo había estado junto al de Wafá cuando se conectó al wifi en el centro comercial. Y entonces, al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad nuevamente, allí lo encontraron, realizando además una maniobra un tanto extraña. El coche llega hasta el establecimiento, para en batería, no se apaga el motor, nadie se apea, permanece unos minutos y se marcha. El dueño de ese coche y del teléfono era otro vecino de la Pobla Llarga, David Soler Oltra, alias El Tubi, de 30 años. Un indeseable reconocido del pueblo, delincuente habitual, con antecedentes por violencia machista y un nutrido historial de relaciones marcadas por la agresividad, las amenazas y el control sobre las mujeres. Tenía vigentes 2 órdenes de alejamiento de exparejas y había estado en la cárcel por quebrantar una de ellas. Era también consumidor frecuente de alcohol y de drogas.
Por lo tanto, encajaba como un guante en el perfil que manejaba la Guardia Civil. Sus padres habían tenido una frutería en Carcaixent y fincas en las que cultivaban lo que después despachaban en su comercio. Cuando David dejó el colegio, se puso a trabajar con ellos, hasta que se vieron obligados a cerrarla en 2012, cuando tuvieron que afrontar que a su hijo mayor, el hermano de David, le acusaran de doble asesinato. Juan Soler Oltra tenía 27 años cuando la Guardia Civil lo detuvo en Sueca el 25 de abril de 2012 como autor de un doble asesinato cometido semanas antes en Žilina, una ciudad al norte de Eslovaquia. Allí había viajado desde España junto a Kamil Kavinsky, un ciudadano checo de 28 años, y su novia Sidonia, una joven eslovaca de 22. La pareja llevaba 4 años residiendo en Málaga y Juan los conocía desde hacía algún tiempo. Una vez en Eslovaquia, los tres se instalaron juntos en un apartamento en Žilina, cerca del pueblo natal de Sidonia. Según la reconstrucción que la policía hizo de los hechos, el 30 de marzo, Juan había intentado mantener relaciones sexuales con Sidonia. La mujer se negó y él asesinó primero a su novio, apuñalándolo, y después a ella estrangulándola. Escondió los cadáveres en un armario de la casa, donde fueron encontrados el 4 de abril, 5 días después de las muertes. Tras el crimen, huyó utilizando el Volkswagen Polo blanco propiedad de Sidonia, que apareció abandonado cerca de la frontera. A partir del análisis del vehículo y de las declaraciones de amigos de la pareja, se pudo identificar al hermano de David Soler como el principal sospechoso y se organizó una operación internacional de busca y captura. Al final fue localizado y detenido, como he dicho, en Sueca, en Valencia, aunque inmediatamente extraditado a Eslovaquia, donde fue juzgado, condenado y entró en prisión. Pero en el año 2015 su familia consiguió que lo trajeran a España, donde continúa pagando su sentencia en la cárcel de Estremera, en Madrid. Ahora parece que estos padres estaban a punto de revivir la pesadilla con su otro hijo. La Guardia Civil comenzaba a tener bastantes indicios contra David Soler, aunque todavía no sabían dónde se encontraba Wafa, viva o muerta. Desgraciadamente suponían con bastante convicción que sería de la segunda manera. Podían tener una idea aproximada de dónde buscarla, con el recorrido que habían trazado de los teléfonos de ella y del sospechoso, en las fincas donde se situaron las terminales antes de perder la señal, la casa del abuelo de Soler y otro terreno, conocido como Casa Vidalet, que, cuando se perdió el rastro de la chica, pertenecía a los padres y era donde él residía. Pero eran 2 parcelas extensas donde buscar a ciegas. Era mejor estrategia esperar y vigilar e ir buscando la manera de presionarlo para que acabara revelando qué había hecho con la chica. Volvieron a hablar con las personas del entorno común de él y de Wafa. Una de las amigas reveló la obsesión que Soler tenía con la joven. Al principio se llevaban bastante bien, luego más hacia adelante sí que se empezó a ver que él como que estaba un poco obsesionado con ella. Siempre estaba a su lado, siempre diciéndole que le gustaría tener algo con ella. Y siempre guaja, 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 guaja. Esta amiga además les mostró capturas de una conversación por Instagram entre la desaparecida y el sospechoso. Él había vuelto a la carga con sus pretensiones sexuales y ella lo rechazaba con cierta sorna. Las respuestas de Soler se vuelven agresivas y xenófobas, atacando a Wafa por su origen magrebí. Te voy a secuestrar. Si quieres que hagamos algo, sexo duro, esperándote en mi cama. Me cago en tu raza, Wafa. Niñata de mierda que me la comes. Los moros a su país. La mora al río. Otra información fundamental que apareció en la investigación llegó a través de una exnovia del Tubi, otra víctima de su violencia machista que había llegado a temer por su vida. Aquella mujer, que declaró como testigo protegida ante la Guardia Civil,
contó distintos episodios y comportamientos de Soler que terminaron llevándola a la convicción de que él le había hecho algo muy malo a Wafa. Explicó que después de que los investigadores hablaran la primera vez con él, se puso enfermo de ansiedad. También les contó que tenía en su poder un teléfono iPhone rosa que ella pretendió comprar, pero que David prefirió destruirlo pasándole varias veces por encima con el coche y tirándolo después a un contenedor. Ese no era el modelo del móvil de Wafa, sin embargo, el episodio les resultó bastante llamativo. La chica les dijo también que en un momento dado se había armado de valor y le había preguntado directamente si él había tenido algo que ver con la desaparición de Wafa. Su respuesta fue indirecta, pero tan clara como si hubiera confesado. Tú sigue vacilándome, que a la última que lo hizo aún la están buscando. Pero los agentes de la UCO continuaban sin tener ninguna certeza sobre dónde estaba la joven desaparecida. Optaron por seguir apretándole las clavijas a Soler. Citaron a sus más próximos para que él fuera muy consciente de que estaba en el centro de la investigación. Y se llevaron otra sorpresa. Uno de sus íntimos les dijo que el Tubi ya había matado antes a otra mujer en Xàtiva. Día de luto oficial hoy en la localidad valenciana de Xàtiva por el asesinato de Isabel, una mujer de origen rumano. Tenía 36 años y estaba embarazada de 6 meses. Parece ser que el marido ha sido la persona que ha avisado al 112 y bueno, y a partir de ahí pues están investigando cuáles son las causas, en este caso, del crimen. Su pareja sentimental volvía de trabajar cuando la encontró desnuda en la cama con una gran herida en el cuello. Por el momento no hay ningún detenido y no se descarta ninguna hipótesis. La policía científica ha inspeccionado la escena del crimen en busca de huellas y posibles pruebas. Algunos vecinos sostienen que cerca de las 3 de la tarde escucharon una fuerte discusión en el patio de la finca, aunque dicen que no era la primera vez que sucedía. Otros vecinos aseguran que la pareja no era conflictiva y que tampoco tenían mucha relación con el resto de inquilinos del edificio. El alcalde ha convocado para este mediodía un minuto de silencio frente al consistorio en repulsa por el crimen. 5 meses antes de la desaparición de Wafa, el 11 de junio de 2019, a Isabel la asfixiaron y le asestaron 37 puñaladas que casi le separan la cabeza del cuerpo, a pesar de estar embarazada de 24 semanas. Esperaba una niña, que también murió, y ya era madre de otra de 8 años. Vivía de alquiler junto a su pareja José Vicente, que fue quien avisó al 112 porque, según dijo, la encontró así, desnuda, boca arriba, en el suelo de la habitación, junto a la cama, ya cadáver, al volver a casa del trabajo, en un almacén agrícola situado en la Pobla Llarga, curiosamente. Eso fue sobre las 4 de la tarde. Él mismo dijo a la Policía Nacional, que es quien lleva el caso, que Isabel era trabajadora sexual. Nueve meses después del suceso, Juan Vicente era detenido, sospechoso de ser el asesino de su pareja. Resulta que la maltrataba y que la había amenazado con matarla. Cada vez que Isabel decidía ponerle fin a la relación, la acosaba mensajes en los que aseguraba que estaba muy arrepentido, hasta que ella cedía, según le dijo a alguna amiga, más por miedo a las amenazas de acabar con su vida que porque se dejara convencer. Además, un informe de la policía sitúa el teléfono de José Vicente a la hora de la muerte de su novia en el domicilio y no en el trabajo, como él declaró en un principio. Sin embargo, hay 3 testigos que aseguran lo contrario. José Vicente permaneció 1 año en preventiva hasta que una jueza decretó libertad provisional bajo fianza. Con la confesión del amigo del Tubi, la instrucción de este caso, del asesinato de Isabel Elena Raducanu, dio un giro completamente inesperado, que además precipitó las cosas en la otra investigación, la de la desaparición de Wafa Seba, de la que no se sabía nada desde hacía ya más de 1 año y medio. Si alguien sabe algo de mi hija, lo que sea, que me lo dice. Con el teléfono no quieres, que me deja una nota, una carta abajo de la puerta, por favor, te lo suplico.
Esa es Soraya, la madre de Wafá, que durante esos más de año y medio se concentraba junto con muchos vecinos de la Pobla frente al ayuntamiento pidiendo que apareciera su hija y se detuviera a quien quisiera que la hubiera hecho desvanecerse. Y así ocurrió, el 16 de junio. Aunque seguían sin conocer el paradero de la muchacha, descubrir que Soler era sospechoso de otro crimen machista, sumado a sus antecedentes por violencia de género, y después de que él hubiera iniciado otra relación sentimental, la Guardia Civil pensó que su nueva pareja podía estar en riesgo y prefirieron detenerle. Fue en su domicilio en la localidad de Manuel, la misma en la que residía Jorge Ignacio Palma y donde acabó con la vida de Marta Calvo, como les he dicho antes, solo 10 días antes de la desaparición de Wafá. Por cierto, que en algún medio se publicó que los dos, Palma y Soler, eran amigos. El caso es que fue hasta allí un equipo de intervención que echó la puerta abajo para pillar por sorpresa al Tubi, que de todas formas intentó huir saltando por la ventana. Solo que cayó en el interior de un patio que no tenía salida y lo más que pudo hacer fue esconderse de forma bastante absurda detrás de una leñera. Los alrededores del pueblo valenciano de Manuel se llenaban de policía. Pocos minutos después detenían a David de 30 años en su casa. Ha apostado aquí la Guardia Civil cuando han entrado para evitar la salida que pudiera escapar por aquí. Según los vecinos, hacía un año que vivía aquí y no se relacionaba con nadie en el barrio. Simplemente lo veíamos aparcar el coche, entrar en casa, salir. A Wafá Sebá se la vio por última vez cuando tenía 19 años, el 17 de noviembre de 2019. Su desaparición coincidió con la de Marta Calvo y desde entonces los investigadores barajaban la hipótesis de una muerte violenta. David se convirtió en uno de los principales sospechosos. Creíamos que no íbamos a ver nunca nada más de ella, después de 2 años casi, y que de repente no tenía ni idea de que él tuviera relación con Wafá. Pero según la policía, la acosaba, pretendía tener una relación con Wafá que ella rechazaba. David tiene numerosos antecedentes por violencia machista. Que no es gente sana. La policía espera que el detenido pueda arrojar pistas de dónde está el cuerpo de Wafá. Él, de momento, se ha negado a colaborar. Y había mucha presión porque colaborara, porque en principio los agentes podían retenerle tan solo 72 horas, en las que debían demostrar su implicación en el caso. Pero se cerró en banda. A las 9 de la mañana del día siguiente aproximadamente, comenzaban los registros en la finca del abuelo, a las afueras de Carcaixent. El equipo de rastreo incluía un georradar y perros entrenados en la búsqueda de restos. El detenido estaba presente, pero seguía sin decir ni una palabra, hasta que llevaron ante él a su madre. Al verla, su compostura fría y distante se desvaneció. La mujer habló con David y le suplicó que si él había tenido algo que ver, si sabía algo de Wafá, lo dijera para que su familia pudiera descansar. Y por fin confesó. Dijo a los agentes que dejaran de buscar allí, porque Wafá estaba en Casa Vidalet, dentro de un pozo de riego junto a la piscina. Buzos del grupo de especialistas en actividades subacuáticas y de rescate e intervención en montaña de la Benemérita rescataron lo que quedaba de ella, que no era mucho, pero sí lo bastante para comprender allí mismo que fue víctima de una muerte sádica y que debió de sufrir mucho. Tenía las manos atadas con cuerda y toda la cabeza envuelta en cinta de embalar. Presentaba heridas de arma blanca, no mortales, en los brazos y 7 impactos de perdigón en las extremidades superiores. Según la forense, trató de protegerse el rostro de los disparos que David efectuó con una carabina. No pretendía matarla con eso, claro, sino someterla a terror y a tortura. Wafá seguía viva cuando David Soler la lanzó al interior del pozo. Así lo indican las fracturas localizadas en el lateral izquierdo del cuerpo, tanto en el fémur como en varias costillas.
el examen médico concluyó que eran lesiones con hemorragia y compatibles con una precipitación desde altura. Tal y como explica el informe, este tipo de fractura se produce cuando la víctima impacta todavía con vida y el cuerpo reacciona de manera refleja durante la caída. Los patólogos consideraron además que parte de esas lesiones se originaron al golpearse contra las paredes del pozo y contra el tubo de aireación situado en el interior de la cavidad. Wafaa murió el mismo día que desapareció. Debido al estado de los restos, no se pudo determinar físicamente si fue violada. Pero se recurrió nuevamente al equipo de perfiladores para que llegaran a una conclusión después de analizar cómo la encontraron. Sin la ropa, con el sujetador cortado por alguna clase de arma blanca, torturada. Determinaron que sí, que Wafaa sufrió además agresión sexual. Unos meses antes de sentarse en el banquillo de los acusados por este crimen, David Soler tuvo que prestar declaración como investigado por el asesinato de Isabel Elena Raducanu y de la hija que esperaba. La Policía Nacional había encontrado ADN suyo en la parte interna de las muñecas de la víctima y en unos calzoncillos que aparecieron junto a su cuerpo. Además, Isabel tenía un teléfono iPhone rosa igual al que, según la testigo protegida, Soler destruyó delante de ella. Él reconoció que mantenía relaciones sexuales con Isabel, pero negó cualquier implicación en el asesinato. 5 años y 2 días después de la desaparición de Wafaa Sebaa, el 19 de noviembre de 2024, David Soler Oltra era juzgado en la Audiencia Provincial de Valencia. La Fiscalía y la acusación particular pedían para él prisión permanente revisable por haber retenido, torturado, agredido sexualmente y asesinado a su víctima por haberse resistido a mantener relaciones sexuales con él. Además, los abogados de la familia añadían otros 33 años de cárcel por el resto de delitos y agravantes, entre ellos el de odio, al considerar que Soler actuó también movido por desprecio hacia la víctima por ser mujer y magrebí. La defensa, que pedía la absolución para su cliente, sin embargo, trató de desmontar uno por uno los pilares de esta acusación. Primero, negando que hubiera existido asesinato. Después, cuestionando la agresión sexual. Y finalmente, tratando de convencer al jurado de que David Soler sufría un trastorno orgánico de la personalidad derivado de un traumatismo cráneoencefálico sufrido en un accidente de tráfico ocurrido en 2015 cuando conducía bajo los efectos del alcohol. Tras aquel siniestro, los médicos del Hospital de la Ribera en Alcira detectaron inflamación craneal y prefirieron inducirle un coma farmacológico. Años después, y ya siendo investigado por el crimen de Wafaa y también por el asesinato de Isabel Elena Raducanu y de su hija non nata, la defensa intentó apoyarse en informes psiquiátricos privados para sostener que existía una afectación neurológica relevante. David Soler se metió en el papel desde el primer momento. ¿Va a querer declarar? Voy a declarar a pregunta de mi abogado. ¿No va a contestar a nadie más? No, porque me acusan de cosas que no he hecho y no quiero contestarle. ¿Usted cómo describiría el hecho de que Wafaa falleciera teniéndola usted tomada del cuello? Yo como un accidente. Háblenos de usted un poco, por favor. Un carácter complicado por mi accidente de coche. ¿Y usted recuerda bien las cosas desde entonces o tiene dificultades para, entre otras cosas, recordar? Tengo dificultad de recordar las cosas. Ya le acaban de escuchar durante su declaración ante el jurado. Habla pastoso, vocaliza con torpeza, da respuestas casi infantiles, pero los guardias civiles que le trataron durante la investigación dicen que nada de esto le ocurría, que no tenía ninguna dificultad en el habla.
Por otra parte, los psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal que lo examinaron durante la instrucción del caso de Wafaa reconocieron un cierto grado de daño cerebral, pero no el suficiente como para afirmar que pudiese anular o disminuir de manera significativa sus capacidades. Según la acusación, estaba aparentando una discapacidad intelectual que no padecía. Además, durante el juicio pudieron oír las grabaciones obtenidas de las escuchas que realizó la Guardia Civil en el coche del acusado el día antes de su detención, en las que, sin balbuceos y con una construcción muy aceptable del lenguaje, se refería a las mujeres como putas y quedaba con un amigo para emborrachar a una chica antes de violarla. En el juicio, él sí admitía que había matado a Wafaa, pero insistía en que fue sin querer. Dijo que solo la agarró del cuello para calmarla. Según su versión, la joven le había pedido dinero por el sexo que mantuvieron y cuando él se negó, ella lo atacó y él se puso fuera de sí. A partir de ahí, trató de sostener que todo había sido accidental. Mención aparte merece la actuación del abogado del Tubi, Vicente Benavent, quien fue, además, advertido hasta en 2 ocasiones por la jueza por denigrar a la víctima con expresiones como estas. Hay quien decía que se dedicaba a la prostitución. No era trigo limpio, tenía muchos amigos varones. ¿A qué hombre no le gusta una chica guapa? Las chicas bonitas suelen usar vaqueros ceñidos para mostrar sus virtudes. Por eso se los quitó, para que nadie pensara que le había hecho nada. Si le hubiera hecho algo se los habría puesto, pero le quitó los pantalones de buena fe. Ella no se merecía que un chico de bien cometiera un crimen por ser guapa. ¿Les parece bien que un pobrecito, un joven de 29 años, de buena familia, al que han llamado monstruo, le quieran meter en un podridero? Además de todas estas lindezas, llegó a calificar los mensajes xenófobos de David como palabritas sin importancia. El juicio contra Soler quedó visto para sentencia el 3 de diciembre de 2024. El jurado popular apenas necesitó 24 horas para alcanzar un veredicto unánime. Los 9 miembros consideraron probado que el Tubi asesinó a Wafaa Sebaa después de agredirla sexualmente, que actuó con alevosía y ensañamiento y que lo hizo movido por una voluntad de dominación machista y una obsesión sexual hacia la joven. Él escuchó el veredicto con la cabeza apoyada sobre la mesa y el rostro oculto entre los brazos. Según relataron los periodistas presentes en la sala, apenas reaccionó, salvo por un movimiento constante y nervioso de las piernas. Supongo que temía lo que estaba por llegar. El 16 de diciembre de 2024 escuchó la sentencia. La magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a David Soler Oltra a prisión permanente revisable por el asesinato, además de otros 8 años adicionales por la agresión sexual. Su abogado recurrió hasta llegar al Tribunal Supremo, pero esa vía también se cerró en marzo del año pasado, cuando la pena fue confirmada definitivamente. Sigue pendiente de juicio por el asesinato de Isabel Elena Raducanu y su hija no nacida. Les he dicho al principio que les iba a contar 3 veces la misma historia y han sido muchas más. Ha sido la historia que comparten Vanessa, Wafaa o Isabel, pero también Marta y Sidonia, y las mujeres anónimas que sufrieron a manos de estos 4 criminales. Y todas nosotras cuando tenemos que soportar que todavía se pretenda juzgar a las víctimas de la violencia machista para defender a los perpetradores. No sé si algún día conseguiremos erradicar esta enfermedad social,
pero sí sé que debemos aprender a reconocer sus señales antes de que sea demasiado tarde, porque hombres como David Soler o como Rubén Mañó no aparecen de la nada. Igual que ocurre con una grieta en una pared o con el olor a gas en una casa, las señales suelen estar ahí mucho antes que el desastre. Y detectarlas no es solo responsabilidad de las posibles víctimas, sino de cualquiera que las vea aparecer y decida no mirar hacia otro lado. Espero de todo corazón tener que oír y contar esta historia cada vez menos, hasta que sea nunca más. A ustedes, sin embargo, sí les espero la semana que viene, mismo sitio y misma hora. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.